Límites. Definición de límite. El límite de una función es cuando x se aproxima lo suficientemente cerca al número c, tanto del lado izquierdo y del lado derecho. Entonces vale decir que f de x también se aproxima como queremos a L. Y se escribe de la siguiente manera. Y se lee límite de f de x cuando x tiende a c es igual a L. Definición del límite. De límites laterales. Para que el límite f de x exista, se debe verificar que el límite de f de x por izquierda sea igual al límite de f de x por derecha. Para ello se debe tomar valores de x cercanos a c, tanto del lado izquierdo como del lado derecho. En el caso de que el límite izquierdo no sea igual al límite derecho, entonces el límite de f de x no estaría existiendo. Entonces, en este caso, aquí tengo una representación matemática. El límite de f de x por izquierda, el signo negativo significa por izquierda. Si es igual al límite de f de x por derecha, entonces si son iguales, entonces es igual a L. Vale decir que el límite de f de x cuando x tiende a c existe. Será igual a L. Aquí en el ejemplo número 3 se muestra, que cuando tomamos valores de x cercanos a c, tanto del lado izquierdo como del lado derecho, se aproxima a L. En este caso L no se puede ver porque este es un ejemplo donde f de x es 1 sobre x al cuadrado. ¿Ya? Entonces, si c es igual a 0, entonces me va a dar infinito, ¿verdad? Entonces este es un límite infinito. Esto quiere decir que el límite de f de x sí va a existir, tanto del lado, se podría decir que va a existir, pero va a ser infinito, ya tanto del lado izquierdo como del lado derecho. En este caso, siguen compañeros entrando, en este caso, el límite por lado izquierdo me da positivo, por lado izquierdo. Por ejemplo, si c es igual a 0, yo agarro un número negativo, al lado izquierdo va a ser menos 0.9. Entonces, menos 0.9 y proyecto hasta que se intercepte con el f de x, me va a dar un número muy grande. De la misma forma, por el lado derecho, voy a agarrar un número como 0.1 y voy a reemplazar a f de x y me va a dar un número de la misma forma muy grande. Entonces, esto se lo llama límite al infinito. Entonces, los dos me dan el mismo límite como resultado infinito. Entonces, se podría decir que este límite al infinito existe. Entonces, decimos que el límite de 1 sobre x, cuando x tiende a 0, es infinito. En la figura número 4, se muestra que cuando tomamos valores de x cercanos a c, tanto del lado izquierdo como del lado derecho, se aproximan a diferentes valores de L. Esto quiere decir que el límite de f de x no existe. Compañeros, por favor, van a apagar sus audios, sus micrófonos. Por favor, van a apagar. Entonces, si yo agarro un número, por ejemplo, aquí c vale 0. ¿Ya? C vale 0. Entonces, si yo agarro un número como por el lado izquierdo como menos 0.9, entonces menos 0.9 está en el lado izquierdo. Entonces voy a hacer que se intercepte con la curva, pero me va a dar un número negativo muy grande, en el cual me va a dar menos infinito, de esta forma. Luego voy a agarrar un número próximo a derecho, entonces voy a agarrar 0.1 y voy a interceptar con la curva de f de x, me va a dar un número positivo pero muy grande. Entonces, por el lado izquierdo me da menos infinito y por el lado derecho me da más infinito. Entonces no existe el límite, son diferentes. Entonces el límite al infinito no existe. ¿Ya? De esa forma nos podemos dar cuenta si el límite existe o no. Definición formal del límite. Me dice,
El límite de f de x cuando x tiende a c es igual a L. ¿Ya? Sí, solo sí, para todo epsilon mayor a 0, existe delta en función de epsilon mayor a 0, tal que si 0 es menor al valor absoluto de x menos c, y esto es menor a delta. Entonces, el valor absoluto de f de x menos L tiene que ser menor a epsilon. Entonces, esto ya es algo abstracto, podríamos decir. Esto es de una demostración, pero de aquí es de donde sale el límite, ¿no? Por ejemplo, lo que me está diciendo es que la definición nos dice que para el límite de f de x, cuando x tiende a c, es igual a L. Existe un número epsilon mayor a 0, lo suficientemente pequeño para un número epsilon mayor a 0. Entonces, tal que todo x en el intervalo de c menos delta a c más delta, con excepción posiblemente del mismo c, puede ser el mismo c. Entonces me está diciendo que delta es tan pequeño que está muy cercano a c. Tendrá su imagen, dice. Entonces, lo que hago es en ese punto, por ejemplo, en c más delta, lo que hago es en ese punto una recta hasta que se intercepte con el f de x, y luego hago que se choque una perpendicular, ¿no?, a esta recta, y hago que se choque, que se intercepte con el eje y. Y esto, de esta manera, estaría llegando al intervalo de L menos epsilon a L más epsilon. Entonces, el objetivo de todo esto, en la definición formal del límite, el objetivo es encontrar una relación, esta función con esta otra función. Entonces, si encontramos una relación, entonces eso significa que existe, ¿no? Existe el límite y queda demostrado. Entonces aquí yo voy a hacer un ejemplo, ¿no? Un ejemplo dice demostrar por la definición formal el siguiente límite. Límite de 6 menos 2x cuando x tiende a 1. Entonces, como ya les había indicado, el objetivo es de demostrar mediante la definición formal es que existe una relación entre epsilon y delta y que debemos encontrar dicha relación. De esa manera quedará demostrado el límite. Entonces, lo que yo voy a hacer es, mi límite de f de x cuando x tiende a c es igual para mí, f de x es 6 menos 2x y c es para mí 1. Entonces, evaluando voy a tener 6 menos 2 por 1. Ahí donde vale x, ¿no? X vale 1. Entonces, 6 menos 2 por 1 me da 4. Entonces, existe límite, que es igual a 4. Entonces, por definición hay que demostrar, ¿no? Hay que demostrar esa relación. Entonces, reemplazo, ¿no? Por definición. Para mí, por ejemplo, f de x es 6 menos 2x. Entonces voy a reemplazar 6 menos 2x. Menos L, dice. Para mí menos L para mí vale 4, ¿verdad? Eso sería L. Entonces menos 4. Ahora desarrollando, ¿no? Epsilon no tengo, ¿no? No tengo epsilon, tampoco tengo delta. Y es lo que tengo que encontrar, la relación entre epsilon y delta. Entonces sumando estos dos valores, haciendo propiedades de suma, voy a tener 2 menos 2x. Y de aquí, de este valor absoluto, puedo sacar el 2, voy a factorizar 2 y voy a tener 2 por valor absoluto de 1 menos x menor a epsilon. Entonces, el 2 va a venir a dividir. Una constante en una inecuación puede ir a dividir una constante. Entonces voy a tener 1 menos x, valor absoluto de 1 menos x, menor a epsilon dividido entre 2. Y eso lo voy a llamar función 1, lo voy a llamar. Luego, en este otro, lo que voy a hacer es, lo voy a desglosar. Voy a separar esta inecuación. Entonces, de esta forma se separa, ¿no? 0 menor o igual a valor absoluto de x menos c intercepción con valor absoluto de x menos c menor a delta. Entonces, esto casi no me interesa mucho. Esta parte me interesa porque esto tiene epsilon. Entonces, ahí es donde voy a reemplazar.
X menos C, X se mantiene. C para mí es 1, X, ¿no? ¿Verdad? Para mí de aquí, ¿no? X tiende a C, entonces X tiende a 1, entonces para mí C es 1. Y tengo X menos 1. Pero en este otro lado yo tengo 1 menos X. Entonces lo que voy a hacer es aquí factorizar un menos 1. Voy a tener 1 menos X, si factorizo de aquí un número negativo. Entonces, por propiedad de valor absoluto de menos A, puedo separar, ¿no? El menos 1 por A. De esa manera, por propiedad del valor absoluto. Y valor absoluto de un número negativo me da positivo. Entonces va a ser, solo se va a quedar valor absoluto de A. Entonces es lo que voy a hacer aquí, ¿no? Esa propiedad. Y de esa manera el negativo estaría haciendo desaparecer. Y solo voy a tener 1 menos X, valor absoluto de 1 menos X menor a delta. Entonces, ya está, ¿no? Lo que voy a hacer es, y a esto lo voy a llamar función 2. Entonces lo que voy a decir, reemplazando la función 2 en la función 1. Entonces reemplazo, ¿no? Aquí voy a reemplazar delta. Entonces ya he encontrado, ¿no? Delta había sido menor a epsilon dividido entre 2. Entonces queda demostrado por la definición. Hemos encontrado una relación. De esa forma, compañeros, se demuestra. Luego entramos a propiedades de límites. En propiedades de límites, me dice, si A y C son números reales y N un número entero positivo, y además F y G son funciones que tienen los siguientes límites. Entonces, si yo tengo esto, límite de f de x, cuando x tiende a c, va a ser igual a. Luego, si yo tengo límite de g de x, cuando x tiende a c, va a ser igual a b. Entonces, puedo demostrar las siguientes propiedades. Límite de una constante, me dice. A ver, hay compañeros que quieren entrar, sigue, admitir a todos. ¿Listo? Límite de una constante. El límite de b cuando x tiende a c es igual a b, porque b es una constante. Sabemos muy bien que las variables conocidas denotamos con las letras iniciales del alfabeto y las variables desconocidas denotamos con las últimas letras del alfabeto. Como por ejemplo aquí, límite de 10 cuando x tiende a 2, es igual al mismo 10. ¿Verdad? Entonces, límite de una variable, dice, límite de una variable. Límite de x cuando x tiende a c es igual a c. Entonces, lo que está haciendo es reemplazar. Aquí tengo el ejemplo, límite de x cuando x tiende a pi, me dice. Entonces, aquí tengo que reemplazarlo pi y va a ser igual a pi. Entonces, el límite de x cuando x tiende a pi había sido igual a pi. Límite de un producto función escalar. Si tengo el límite de b por f de x, entonces la constante puede salir, entonces es igual a b por límite de f de x. Cuando x tiende a c va a ser igual a b por a. Entonces la constante puede salir del límite, es lo que me está diciendo. Entonces aquí tengo un ejemplo. Me dice límite de 7 por, entre paréntesis, x más 1 cuando x tiende a 1 es igual a 7 sale del límite. Entonces x tiende a 1 me dice. Entonces lo que voy a hacer es reemplazar solo a la variable x. Entonces va a ser evaluando 7 por 1 más 1, 2. 7 por 2, 14 me da. Límite de una suma o resta. Y así sucesivamente podemos demostrar todas las propiedades, ¿no? Aquí los más, a ver, de la suma es lo mismo. Se puede repartir en la suma el límite. Si tengo f de x más g de x, entonces se puede repartir a los dos el límite, siempre y cuando x tienda al mismo número. Del producto lo mismo. Si tengo f de x por g de x, entonces el límite se reparte al límite de f de x por el límite de g de x. Lo mismo pasa con cociente, ¿no? O división. Si yo tengo el límite de f de x sobre g de x, cuando x tiende a c, entonces puedo repartir de la misma forma, ¿no? Es como estaríamos aplicando la distributiva. Límite de f de x cuando x tiende a c sobre límite de g de x cuando x tiende a c. A esa forma. Lo mismo, ¿no? Cuando tenemos un exponente o potencia, límite de f de x elevado a un número entero cualquiera o que no sea entero. Cuando x tiende a c, entonces el límite entra adentro. Adentro entra. ¿Verdad? Todito está elevado a n. Esa propiedad existe. Límite de una potencia exponente variable, me dice.
Entonces me está diciendo que esto es f de x y esto también es g de x. Entonces el límite, ¿qué es lo que hace? Entra de la misma forma adentro al límite de f de x, todo entre paréntesis, todo elevado a el límite de g de x cuando x tiende a c. Ahora con logaritmos, si yo tengo el límite del logaritmo de f de x cuando x tiende a c, de la misma forma el límite entra hasta adentro. De esta forma, el logaritmo del límite de f de x. ¿Verdad? Evaluando el logaritmo de a se va a quedar de esa forma. Entonces aquí tengo, ahí compañeros sigue entrando. Entonces aquí tengo tabla número 1 de operaciones con infinitos. Entonces todo esto de la tabla 1 puede ser que le salga, ¿no? A esto se lo llama cuando le salga cuando resuelvan un límite y si le sale de esta forma las operaciones, se considera como una solución y se lo llama límite al infinito, ¿ya? Pero cuando aparece, como en la tabla número 2, indeterminaciones, y son 7, ¿no? Eso hay que acordarse muy bien, son 7 indeterminaciones. Si los evalúan el límite y lo sale infinito menos infinito, o 0 por infinito, o 0 sobre 0, o infinito sobre infinito, o 1 elevado a infinito, o 0 elevado a 0, o infinito elevado a 0, cualquiera si lo sale uno de esos 7 indeterminaciones, el límite sí o sí tienen que tratar de hacer desaparecer esa indeterminación, ¿ya? Mientras no hagan desaparecer esa indeterminación en el ejercicio, es como no estarían resolviendo el límite, no estarían resolviendo. Pero si les da cualquiera de estos valores de aquí, se considera como un resultado, y a eso se lo llama límite al infinito. Y ahora aquí tenemos en la tabla número 3, los límites más comunes para levantar las indeterminaciones. Por ejemplo, aquí tengo límites comunes trigonométricos, son 8. Límites exponenciales comunes. Luego tenemos límites logarítmicos y límites algebraicos. Entonces, estos son los más comunes, ¿no? Cualquier tipo de ejercicio de las mayorías que hay, ejercicios de límites, se basan, la mayoría se podría decir, no todos, ¿no? Se basan en función de esto. En función de estos límites comunes, ¿ya? Hacemos llegar a estos similares a estos límites haciendo, simplificando o haciendo operaciones algebraicas y de esa manera se simplifican cualquier tipo de ejercicio, ¿ya? En esta clase vamos a ir demostrando, ¿no? De dónde salen, pero los principales de estos, los más comunes se podría decir que son estos, ¿no? Los que están más oscuritos. Estos 4 límites, 5 límites, no es necesario que le demuestren en su examen. En su examen, estos límites ya lo pueden utilizar, ¿no? Lo aplican. Pero estos otros límites ya lo tienen que demostrar, ¿no? Pero también son como límites comunes que ustedes también tienen que saber de memoria. Tienen que saber de memoria para que rápidamente lo puedan resolver un ejercicio, compañeros. ¿Ya? Entonces, si ustedes van a su examen, solo pueden utilizar estos directamente, ¿no? Si encuentran como esto, expresión en su ejercicio de límites, entonces directamente dice, por ejemplo, si encuentran un límite si encuentran seno de x sobre x cuando x tiende a 0, entonces ustedes directamente lo dicen que eso es igual a 1, ¿verdad? De estos 5 límites, ¿ya? Pero si encuentran este tipo de límites de aquí, estos, los que están un poco medio claritos, si encuentran uno de estos, entonces tienen que demostrarlo, ¿no? Pero ustedes ya tienen que saber cuánto vale. ¿Cuánto vale ese límite? ¿Es igual a qué? ¿Ya? Y aquí estamos ya diciéndoles, por ejemplo, límite de 1 menos coseno de x sobre x al cuadrado cuando x tiende a 0 es 1/2 así, ¿verdad? Pero ustedes ya tienen que saber de dónde sale. De estos otros, no tanto, ¿no? Esos ya son aplicables. Ahora, tipos de límites. Los límites algebraicos polinómicos, límites algebraicos con radicales, límites trigonométricos, límites exponenciales y logarítmicas y límites especiales. Entonces seguramente en esta clase yo ya les voy a estar explicando por lo menos hasta el inciso C, ¿no? Hasta donde lleguemos, tenemos 40 minutos. Luego en la siguiente clase avanzamos hasta donde hemos llegado, ¿no? Por ejemplo, inciso A, límites algebraicos polinómicos. Entonces, avanzamos, ¿no? El inciso A, damos su ejemplo y cómo son, todo eso. Inciso B igual, qué es y ejemplos. Sus ejemplos son
ejercicios de límites importantes, ¿no? Por ejemplo, en algebraicos vamos a demostrar sí o sí esto, ¿no? ¿Por qué es igual a eso? ¿Verdad? Si llegamos a límites trigonométricos, entonces lo vamos a demostrar, ¿no? Límite de seno de x sobre x, ¿por qué es igual a 1? Eso lo vamos a demostrar rápidamente. Exponencial lo mismo, logarítmicos lo mismo. Ya, entonces estamos en inciso A, límites algebraicos. Entonces, en estos tipos de límites es conveniente aplicar las operaciones algebraicas, esto para que se pueda eliminar o simplificar la parte indeterminada del límite. Entonces, generalmente lo que más se usa es cocientes notables, factorización de casos particulares y el más clásico, triángulo de Pascal. Entonces, yo tengo aquí un ejemplo 1, calcular el siguiente límite cuando límite de x elevado a n menos a elevado a n sobre x menos a. Si evaluamos esto, me da 0 sobre 0 y eso significa que es indeterminado. Primero lo que debemos hacer es evaluar. Entonces, x tiende a, entonces aquí tenemos que reemplazar, ¿no? A elevado a n menos a elevado a n me va a dar 0. Aquí vamos a reemplazar a la variable x a menos a me da 0. Entonces me da 0 sobre 0. Y eso es indeterminado. Entonces tenemos que hacer operaciones, tenemos que aplicarle operaciones algebraicas para que se pueda simplificar esa parte indeterminada. Entonces aquí lo que hacemos es, por ejemplo, si se dan cuenta aquí, x elevado a n menos a elevado a n, cuando x sobre x menos a, se parece a un cociente notable, mira. Se parece a esto. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer aquí? Desarrollar esto. Esto va a ser igual a, entonces, es como esto tendría que multiplicarlo, ¿no? De esta forma, ¿sí? Lo voy a llevar, si estaba dividiendo, lo voy a llevar al otro lado a. Lo voy a llevar a multiplicar de esta forma. Esto va a ser igual a eso, ¿verdad? Entonces, a elevado a n menos b elevado a n es igual a menos b por todo esto, ¿no? Entonces, es lo que hago aquí. El x elevado a n menos a elevado a n va a ser igual a, entonces, como estaríamos aplicando diferencia de n's, ¿ya? Entonces, va a ser x elevado a n más a por x elevado a n menos 2, más porque no sabemos el valor de n, y así sucesivamente va a llegar hasta a elevado a n menos 1, y x hasta elevado a 0, ¿no? Entonces aquí ya podemos simplificar x menos a con x menos a se va y directamente esto me estaría quedando en el siguiente paso. Entonces en el siguiente paso ya puedo evaluar yo esto, porque ya no me va a dar indeterminado. Entonces ya reemplazo, ya puedo evaluar x igual a ya puedo reemplazar. Entonces voy a reemplazar, voy a evaluar. Entonces en cada variable que está x lo voy a reemplazar el valor de a, porque x tiende a a. Es lo que hago. Entonces aquí, primero es a elevado a n menos 1, ¿verdad? Tengo. Después aquí a por a elevado a n menos 2, está aquí. Luego a elevado al cuadrado, aquí está a elevado al cuadrado por a elevado a menos 3, a elevado x elevado a menos 3, estoy reemplazando. Más puntos suspensivos, sigue, está yendo hasta llegar a elevado a n menos 2 por x me dice. Entonces aquí voy a poner por a y a elevado a n menos 1. A elevado a n menos 1. Entonces, ya he hecho desaparecer, al evaluar, desaparece el límite. Entonces, haciendo operaciones matemáticas, por ejemplo, aquí, cuando las bases son iguales, los exponentes se suman. Entonces, va a ser n menos 1. Aquí, en todito se va a convertir a n menos 1. N menos 1, n menos 1, n menos 1, n menos 1 y n menos 1. Pero estos puntos decimales me dice que sigue yendo la suma hasta llegar a n menos 1. Entonces, todo esto lo puedo sumar, pero ¿cuánto vale? Entonces, de ahí es donde viene, por ejemplo, aquí yo tengo a al cuadrado menos b al cuadrado. Hago diferencia de cuadrados. Hago diferencia de cuadrados y voy a tener a menos b y a más b. Luego tengo diferencia de cubos. A menos b, a al cuadrado más a por b más b al cuadrado. Pero si le cuentan estos términos, ¿cuántas veces se repite? Para el cuadrado se repite 1, 2. Para el cubo se repite 1, 2 y 3 términos. Entonces, así sucesivamente está yendo.
Si sería diferencia de cuartas, entonces esto se repetiría 4 veces, 4 términos tendríamos ahí. Entonces, si es n, entonces aquí también va a ser n términos. Entonces, es lo que quiero demostrarles, ¿no? Aquí tengo términos, entonces, ¿cuántas veces se va a repetir? ¿No ve? Desde aquí estoy viniendo, hasta aquí estoy llegando, entonces, ¿cuántas veces se va a repetir? N veces. Entonces, él había sido, de aquí yo, lo que hago es, solo lo multiplico, ¿no? Estos términos son iguales, entonces, le voy a multiplicar por n veces, n por a elevado a n menos 1. Entonces, vale decir que el límite de f de x, cuando x tiende a a, es igual a n por a elevado a n menos 1. Entonces, queda demostrado, ¿no? El límite. Ejemplo 2. De la misma forma, esto es de su examen. Ejemplo 2. Calcular el siguiente límite cuando x tiende a de f de x. Entonces tengo x elevado a n menos a elevado a n. Entonces, si se dan cuenta, x elevado a n menos a elevado a n sobre x menos a, ya teníamos en este otro lado. Entonces, es lo que tenemos que tratar de asociar, ¿no? Porque si vamos a evaluar este límite, de la misma forma va a dar indeterminado 0 sobre 0. Entonces, es lo primero que se hace, ¿no? Evaluar. Entonces, mira, a elevado a n menos a elevado a n me va a dar 0. Y aquí a menos a me da 0. Entonces, 0 multiplicado por todo esto me da 0. Entonces, y de la misma forma, todo esto me da 0. En el denominador, de la misma forma, a menos a me da 0. Entonces, 0 sobre 0 es indeterminado. Entonces, tenemos que aplicar expresiones algebraicas, operaciones algebraicas para que se puedan simplificar la parte indeterminada. Entonces, lo que hago yo, ¿no? En esta parte, por ejemplo, si se dan cuenta, x elevado a n menos a elevado a n es todo esto. Y estoy haciendo cocientes notables, estoy aplicando, ¿verdad? De ese rato. Es igual a eso. Diferencia de n estoy aplicando aquí. Entonces, una vez que tengo eso, si dan cuenta aquí, x menos a, con este otro x menos a, voy a factorizar. Y lo voy a simplificar con el cuadrado. Y se va a quedar solo x menos a. Entonces, solo tengo esta expresión. Ahora, en el siguiente paso, este n por a elevado a n menos 1 se parece a esto. N por a elevado a n menos 1 y es igual a esto. Entonces, lo que voy a hacer para que se pueda sumar, ¿no? Para que se pueda sumar con esta otra parte. Entonces, como aquí dice del ejemplo 1, diré n por a elevado a n menos 1 es igual a todo esto. Entonces, n por a elevado a menos 1 es este valor. Y su signo negativo sigo manteniendo. Entonces voy a empezar a asociar, ¿no? El primer término con este otro primer término. Voy a empezar a asociar el segundo término también con el segundo término de esto. Y así sucesivamente. Entonces es lo que voy a hacer. Ya estoy agrupando esto con esto, estoy agrupando el primer término de esta agrupación con este otro término de esta otra agrupación. Entonces de esa forma estoy haciendo agrupaciones. Y así sucesivamente hasta llegar hasta la última agrupación. La última agrupación va a ser esto con este otro. Pero no se olviden que esto está con signo positivo, todo esto, y esto, como está aquí signo negativo, todos son negativos. Entonces se darán cuenta que en el último, a elevado a n menos 1 menos a elevado a n menos 1 se va a hacer 0. Pero a cada agrupación yo x menos 1 se lo voy a repartir. A cada agrupación se lo voy a repartir. De esta forma. De esa forma estaría repartiéndolo a cada uno. Ahora, luego, en el siguiente paso, lo que voy a hacer es, en esta primera repartición, no hay nada que factorizar, pero en esta segunda sí hay. El valor de a voy a factorizar. Aquí voy a hacer un artificio matemático. Voy a ponerlo a por a. Diré a dividido entre a. El que está dividiendo le va a ir a sumar, ¿no? Aquí, con menos 2 lo va a convertir en el siguiente paso. Mira, estoy factorizando a. De aquí, normal, se factoriza el a. Está multiplicando y de aquí voy a sacar un a. Es como decir aquí, menos 1 más 1 lo voy a sumar. Lo voy a sumar. Entonces, se va a convertir aquí en menos 2. Y el más 1 se lo voy a separar. Y es lo que está factorizándose.
De la misma forma aquí, si yo tengo aquí a al cuadrado, este a al cuadrado lo voy a factorizar de aquí. Y así sucesivamente, ¿no? Va a subir esto a al cuadrado, a al cubo con el siguiente término y hasta llegar a elevado a n menos 2. ¿Por qué solo hasta n menos 2? Porque hasta ahí está llegando, ¿no? Solo está llegando hasta ahí. Hasta ahí nomás está llegando, compañeros. Porque más ya no se va a poder factorizar los valores de a. Ahí, compañeros, sigue entrando. Entonces, en este siguiente término, lo que voy a hacer es, por ejemplo, aquí, esto menos esto es 0. Entonces aquí 0 dividido entre x menos a me va a dar 0 nomás. Aquí x menos a dividido entre x menos a me va a dar 1. Entonces solo va a quedar a elevado a n menos 2. ¿Verdad? Hasta ahí nomás se puede factorizar. Hasta n menos 2 nomás se puede factorizar, porque aquí ya no tiene otro valor de a que le esté multiplicando para que se pueda factorizar. Ni siquiera ya no tiene una variable x, directamente esto se va a hacer 0, ¿verdad? Por eso, aquí a elevado a n menos 1 está desapareciendo. Entonces solo está llegando hasta a elevado a n menos 2. Entonces en el siguiente paso decimos distribuyendo el límite a cada expresión para luego aplicar el límite del ejemplo 1. Entonces si nos damos cuenta, n para mí en este otro vale n menos 1, n para mí vale n menos 2, así. Si estaríamos haciendo una asimilación para que se pueda resolver. ¿Ya? Entonces de cada valor, este a, por ejemplo, este no tiene a, no tiene factorizado a. Entonces solo se va a quedar de esta forma, ¿no? N menos 1 por a elevado a n menos 1 por menos 1. Ya estoy aplicando esta propiedad. Esta propiedad estoy aplicando. Luego por a, esa a. Luego n menos 2, ¿verdad? Ese n viene a multiplicar aquí, ¿no? N, para mí, pero es n menos 2 por a elevado a n menos 2 menos 1, ¿verdad? Aquí lo mismo está haciendo, n menos 2 por a elevado a n menos 2 menos 1 por esta propiedad del ejemplo 1, ya está demostrado por si acaso. Y así sucesivamente. Ahora, en este último propiedad, por ejemplo, esto, como se simplifica, solo se queda a elevado a menos 2, ¿verdad? Entonces solo se va a quedar a elevado a menos 2 porque esto ya es una constante. Y aquí está, a elevado a menos 2. Ahora esto, 0 dividido entre x menos a me da 0 nomás. Aquí está, más 0. Entonces en el siguiente paso lo que hago es un poco sumar, ¿no? Porque aquí tengo n menos 1 menos 1, n menos 2 menos 1, así. Lo voy a empezar a arreglar eso de cada uno. Y luego, aquí tenemos a, también aquí tenemos a. Entonces, las bases iguales, cuando tenemos bases iguales, los exponentes se suman. Entonces, si se dan cuenta, aquí, por ejemplo, a elevado al cuadrado con a elevado a n menos 2 se va a sumar y se va a quedar n menos 2. Y así sucesivamente. Entonces se convierte a elevado a n menos 2, a elevado a n menos 2, hasta el último. Llega hasta a elevado a n menos 2. Entonces, si se dan cuenta, esto está a lo al revés. Es como una suma. Aquí estaría 1, en el siguiente 2, en el siguiente 3, en el siguiente 4, 5, hasta llegar a n menos 1. Hasta llegar a n menos 1. Entonces, en el siguiente paso, yo lo que voy a hacer es factorizar a elevado a n menos 2. En toditos los términos tenemos a elevado a n menos 2. Si le factorizo a elevado a menos 2, voy a tener factorizado en el otro n menos 1 más n menos 2 más n menos 3 más y así sucesivamente hasta llegar a 3 más 2 más 1, así, hasta llegar a 1. Entonces esto ya representa pero una suma. Le voy a dar la vuelta. De esta forma, mira, 1 más 2 más 3 más 4, hasta llegar a n menos 3, n menos 2 más n menos 1. Entonces, aplicando la sumatoria, esto ya vamos a ver en integrales. Esta es una fórmula de sumatorias. Es una fórmula de sumatorias. Me dice la sumatoria de k, desde k igual a 1 hasta n es igual a
n por n más 1, n más n, diré 1 más n sobre 2. Entonces, esto es una propiedad, es una fórmula, como la ecuación, como la fórmula de segundo grado, se podría decir, cuando encontramos la raíz, es una fórmula. Entonces, pero yo lo que voy a hacer es, yo lo que tengo es desde 1 hasta n menos 1, no tengo hasta n, ¿verdad? Entonces, lo que voy a hacer es reemplazar, en vez de n voy a poner n menos 1. Entonces voy a ponérselo aquí también n menos 1, aquí también n menos 1. Entonces es lo que voy a hacer. Entonces, para asimilar, ¿no? Con mi ejercicio. Entonces, desde k igual a 1 hasta n menos 1. Entonces aquí voy a tener n menos 1, donde está n, se lo estoy reemplazando, más 1 más n, y aquí también 1 menos, diré n menos 1. Entonces, simplificando voy a tener n menos 1 por aquí, 1 menos 1 se va a hacer 0, entonces solo va a quedar n. Entonces, toda esta expresión, toda esta sumatoria había sido igual a este valor. ¿Verdad? Eso es lo que estoy demostrando. Entonces, L para mí es igual a elevado a n menos 2, lo que yo tengo, por todo este valor, que es este valor. Entonces, de esa forma el límite queda resuelto. Entonces, vale decir que el límite de f de x para mí es esto, ¿no? F de x es esto. De esa forma tienen que anotar en su examen, ¿no? El resultado. Tienen que decir límite de f de x cuando x tiende a A es igual a elevado a n menos 2 multiplicado por n menos 1, todo multiplicado por n dividido entre 2.